Hey, a todo el mundo, ¿cómo están? Soy Esteban Yo soy Fabro. y aquí viene otro podcast. El día de hoy les traemos un debate Un nuevo debate hablando sobre religión versus filosofía. que, bueno, para los que no lo sepan, nosotros no compartimos ¿Creencias? esas creencias, o sea, porque yo soy religioso. Yo me guío bastante por la filosofía. Yo soy filósofo. Yo soy filósofo. Yo soy un filósofo. Apareces con lentes y Con todo. toga, ¿no? Semi desnudo. De repente. Sí, pero aún así nos llevamos bien y hemos sabido aprender el uno del otro. Yo, como ya les dije, soy cristiano, bautista, entonces creo en Dios. No soy católico, no creo en la Virgen, no creo en ninguna imagen ni nada de esas cosas. Y yo me guío bastante por una filosofía llamada estoicismo, taoísmo y por algunas otras corrientes, algunas orientales y algunas occidentales. Pero no diría que sigo solo una corriente filosófica. La verdad estoy bastante abierto a nuevas creencias. Creemos que estas dos cosas que muchos piensan que son totalmente diferentes, que pueden tener sus cosas en común, sus cosas buenas, sus cosas malas, desventajas. O sea, en este podcast vamos a tratar de averiguar cuál te sirve, cuáles son las diferencias, qué es útil, qué no, qué ha tomado la religión de la filosofía y viceversa, y que veas un poco de ambas perspectivas, porque no es muy bueno solo apegarse a algo y vivir de eso, ¿no? Siempre tienes que cuestionarte, pero bueno, empecemos. Empezamos con las cosas en común que tienen la filosofía y la religión. Tú me estabas contando algo de la historia que yo ni idea. ¿Por qué eres religioso? O sea, yo ¿Por qué soy eres religioso. cristiano? Soy religioso, a mí me inculcaron la religión desde pequeño. Mis papás son cristianos, ambos. Mi papá es pastor de una iglesia, es líder de una iglesia y mi mamá siempre ha sido la cantante de la iglesia. Entonces, en mi casa... No sabía. Qué Sí, cool. sí, pues por eso yo toco en la banda. Yo Toco sabía en la que iglesia. tú nada más tocabas, no sabía que tú me cantado. No, sí, sí, sí ha sido... Siempre mi familia ha estado muy involucrada en la iglesia, muy, muy, muy involucrada. Entonces, cuando yo nací, ya tenían su propia iglesia, habían construido dos iglesias y entonces siempre hemos sido religiosos y me inculcaron desde pequeñito. Yo me acuerdo de estar orando desde pequeñito, pidiendo a Dios las cosas, agradeciendo. Entonces, ellos fueron los que lo que me inculcaron. No sé si tú tuviste también este acercamiento a la religión de pequeño. Sí, por eso fui ateo bastante tiempo. Por eso me volví ateo. Porque y la gente que está en casita me entenderá, porque muchas veces a mí me metieron en una escuela católica, entonces yo tenía mucho contacto con gente de la iglesia y de hecho todos los jueves teníamos misa en la mañana. Y parte de estar en la escuela, en una escuela católica, te hace odiar la religión, porque lo que te enseñan, o sea, no te enseñan cosas que te pueden servir o que son como que interesantes o divertidas porque eres un niño, sino es que te dan cosas estrictas y es que así tienes que ser y es que el padre, que tú tienes que confesarte con este viejito que está en una cabina, así, cosas así. Entonces cuando y es más, la gente que cree en eso usualmente en la escuela no era buena onda. O sea, no se portaba bien contigo, ¿sabes? Entonces eran amargados ahí. Nunca tuve una buena imagen de eso. Mi familia es católica, parte de mi familia es católica y también me llevaban a la iglesia, pero nada más era por hábito, por ir y escucharle a un padre, te decía párate, siéntate y Sí. sí, toda la onda y nunca me cuestioné hasta que ya tuve uso de mi conciencia, leí toda la onda y ahí ya empecé a cuestionar ese tipo de creencias, pero sí también viví de una familia católica. Creo que ese acercamiento es el que la mayoría de las personas tienen. Yo, por ejemplo, de pequeño no me acuerdo haber estado aburrido. O sea, porque en mi iglesia, o sea, cantábamos toda la onda y de ahí lo que ustedes le llaman a misa, los católicos, porque bueno, nosotros les llamamos prédica. Los niños nos íbamos a nuestras clases y ahí había cosas divertidas, o sea, nos hacían jugar, hacían historias para niños. No, o sea, tal vez sí me aburrí por ahí unas que otra vez, pero no era un acercamiento malo a la religión. No sé, ¿me entiendes? Por eso creo que no la rechacé así como tú, que tienes todo el derecho de rechazarla ya que te han inculcado a la fuerza, pero de una manera media mal, que cosa que tú ya le dijiste no, así igual. Sí, de hecho, ponte, nosotros también teníamos esta onda que es la preparación para la confirmación y todas estas Exacto. cosas. No me acuerdo cómo se llama ese curso, pero también era como ir a la escuela después de ir a la escuela, ¿verdad? Entonces ibas a la escuela en las mañanas y en las tardes tenías
esta cosa que no me acuerdo cómo se llama. Y, Devocional, algo así. no me acuerdo cómo se llama. La onda es que igual era una persona adulta explicándote la Biblia desde su punto de vista y te decía los 10 mandamientos y todo. Era prácticamente ir a la escuela. ¿Era divertido? No. ¿Te aburrías? Sí, mucho. De hecho, era como cosas que tenías que hacer. O sea, de niño me acuerdo que yo entendía esto como cosas que tenías que hacer para no irte al infierno. O sea, Me tengo que ir a ese taller tienes que bautizarte para no irte al infierno. Tienes que confirmarte para no irte al infierno. ¿Sabes? Son esas cosas que tienes que hacer. No puedes elegir. O sea, la onda es que tenías que hacer, todos los niños de aquí se hacían, o te ibas al infierno. Entonces, ponte, esa es una parte Sí, que no nunca... recuerdo que hacía así. A mí me costaba. Contaban historias de niños, de pequeños, con dibujitos, me hacían dibujar, hacer manualidades. No, para nada. Nosotros no eran Creo que así. nuestra aproximación a la religión es muy diferente y creo que sí afectó en la manera de pensar hasta ahora. Creo que aún así si se hubieran portado bien conmigo, no creo que sería religioso por la manera en la que luego me instruí para ver otro tipo de cosas. Porque ponte, la religión es meramente occidental. De ahí en Oriente hay creencias que para mí son las bases de la religión occidental. Entonces, leyendo a ese tipo de personas en Oriente, te das cuenta que muchas de las creencias que tiene la religión son basadas en las creencias orientales, tergiversadas y puestas a la conveniencia de una religión, de niveles, de una religión. ¿Qué opinas del bien y el mal? Yo les estaba diciendo que tienen algunas cosas en común y creo que esta es una de esas, aunque tú me estabas diciendo que no crees tanto en el mal así como tal, pero la religión sí te pone ciertas cosas como que esto está bien y esto está mal. ¿Tú qué dices? Hablábamos de que yo te decía, la religión trata a las personas como idiotas. O sea, te dice lo que tienes y no qué hacer, y si no haces esto tienes un castigo. Entonces, eso la filosofía no te hace, por ejemplo. La filosofía cuestiona el comportamiento del ser humano desde la psicología. Entonces, por ejemplo, esto te hablaba del estoicismo y te hablaba del taoísmo, y los dos puntos de vista te explican por qué el ser humano hace lo que hace. Entonces, tú no echas la culpa a una persona porque es mala y no hay esa diferencia entre bien y el mal, bien y el mal. Hay estas bases, como te decía, la virtud, la justicia, todas esta onda que es como las bases de la filosofía. Y de esas bases tú puedes juzgar tú con tu propio criterio lo que a ti te parece bien y lo que afecta o no al ser humano. Pero la base del estoicismo, por ejemplo, te dice que el ser humano busca el bien del otro ser humano. Esa es la base. La racionalidad te lleva a buscar el bien de otro ser humano, porque tú no vas a estar bien haciéndole daño a otra persona, ni la sociedad va a crecer y la onda. Pero te lleva a cuestionarte eso. Entonces no existe un bien o mal, y si haces esto bien te vas al cielo, y si haces esto mal te vas al infierno. Si no, hay una gama de grises ahí, en medio no es solo blanco y negro. Pero eso también es, ponte como ponerle en una bolita a la religión, porque Jesús, que es, ya vamos a estar hablando de los representantes, quien es el filósofo que es como, digamos, dueño, no sé, a falta de mejor palabra, de la religión, solo nos dijo que le tratemos al prójimo como quisieran que nos tratemos a nosotros. Ujú. O sea, y eso es, y de ahí que se haya ido tergiversando en más cosas para que no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. También eso es un poquito ponerle en la misma bola a lo mismo. Sí, yo creo que, y eso tengo que dejarlo claro, para mí Jesús es un crack. O sea, para mí Jesús era una bestia, un crack con otro nivel de conciencia. Podía hacer lo que podía hacer porque había desatado todas las habilidades que tiene el ser humano. Yo no sé si en el cristianismo creen en los milagros y todo lo que Claro, hace claro. Jesús. Bueno, yo también creo que el man podía hacer ese tipo de cosas. Yo creo que todo el mundo puede hacer ese tipo de cosas, pero es desbloquear cierto tipo de males Que los tenemos. logros, sí. Sí, ¿Cuánto llevamos en ese nivel aún? aún no llegamos a ese nivel. Y Jesús era una bestia. Y el man trató, y es lo que te decía, o sea, Jesús se perdió, en la Biblia se pierde de cierta edad a cierta edad. Y hay libros en los que te explican que Jesús no es que se perdió, el man fue a aprender con sabios y ahí le explicaron y abrió su conciencia y se iluminó a través de lo que él hacía. Y él vino intentando enseñar eso a Occidente. Y vino intentando enseñar eso a la gente que estaba perdida en Roma y toda la onda, ¿no? Pero la gente tergiversó todo el asunto. Claro, ahí ya te gana las tipos de cosas, como decías, como se lucra la religión ahora, se lucra mal
Y le tienen hay unos puntos medios malos ahí en toda la religión que, bueno, se alejan de lo que era en realidad. Que es al final creencias, filosofía que te hace cuestionarte, que te hace vivir tranquilo y que te hace vivir bien. Ponte algo que a mí me impresionó bastante es que tú un día que estábamos yendo en el carro, no sé si te acuerdas, y había estas personas que te hacen salir del carro, que te hacen salir para que no te choques y esas cosas. Y tú me dijiste, dale, y yo así, no tengo. Y me dijiste, mientras más des, más vas a recibir. Y yo así, Es cristiano y no lo sabía. es cristiano. O sea, ese es un precepto bíblico. Sí te he dicho que es más bienaventurado dar que recibir más. O sea, mientras más das, más recibes. Y yo dije, wow, este brother, algo, por ahí podemos estar pensando igual. Sí, por ejemplo, eso no viene de una filosofía en específico, pero he aprendido que en el mundo en el que nosotros vivimos, y esto va de que, por ejemplo, yo no soy totalmente, me guío totalmente de las leyes filosóficas o lo que dice el estoicismo o el taoísmo, sino que también utilizo otro tipo de creencias para mí, para vivir según mi experiencia. A ver, para mí sí existe Dios. Pero el Dios es todo lo creado, es toda la energía, es lo inerte y lo vivo, todo es Dios. Y parte de ti está Dios y tú eres creador. Eso es para mí. Entonces, la energía en la que vivimos nosotros y todo lo que se mueve alrededor de nosotros tiene ciertas leyes. Entonces, para mí lo que más mueve o crea es la intención con la que haces las cosas. Y por eso yo te decía, da más porque vas a recibir más, pero das desde la creencia o desde el sentimiento de dar, no desde que te doy esto para que me des más Sí, o después. sea, que des y seas desprendido. O sea, ese tipo de cosas. Exacto, ese tipo de Son cosas. cosas bíblicas. Claro, esa onda tranquilamente puede haber salido de la religión y es parte de... una Ponte, de las eso que leyes tú dices que digo, todos somos energía, que nosotros tenemos esa energía adentro y que ese es tu Dios, o sea, eso es lo que nosotros lo personificamos como a una persona, como Dios, porque tenemos ese ser omnipotente que está en todos lados, como lo que tú dices de energía, y nosotros simplemente le damos el nombre que es Dios, que es el creador. pero lo separan del ser humano. Eso es lo que O no me sea, gusta. sí le hacemos una diferencia como que Y él, lo él es adoran. nuestro, que sí. Y lo Eso adoran. no sé, eso para mí no es válido. Por ejemplo, yo no creo que hay que adorar a eso, porque yo soy Dios, o sea, yo soy parte de esto. Entonces, ¿por qué adorar algo más grande o inventarme una figura más grande con barba y toda la onda para adorar, ¿sabes? Ujú. Te estás haciendo de menos, te estás haciendo de menos, y eso es lo que aprovechan las religiones para manipularte. No tienes el poder de estar conectado con Dios directamente porque no cumples esta cantidad de mandamientos, esta cantidad de creencias o estas leyes que te hemos puesto nosotros. Solo si cumples todo esto vas a conectar directamente con Él. Yo no creo eso. Bueno, en realidad no es así. O sea, no sé cómo sea en la religión católica, te voy a hablar siempre Sí, desde mi porque no perspectiva. entienden la mía. Peor. Desde mi perspectiva, pero tú puedes hablar con Dios. O sea, antes, en la antigüedad, había un templo en el que solo si entrabas allá y ciertas personas elegidas podían entrar a hablar con Dios. Pero eso se quitó, o sea, Dios lo quitó cuando fue crucificado Jesús, ahí se quitó. Entonces tú puedes hablar directamente con Dios, tú puedes decirle cualquier cosa. Eso también no me gusta mucho de los católicos que van a confesarse donde alguien. Sí. Eso es incluso decirle a tu mejor amigo, incluso a veces es raro, a veces te da vergüenza, pero decirle a alguien que no le conoces. Por ejemplo, eso no me gusta porque yo digo las cosas, o sea, le pido perdón a Dios directamente a Él. Esas son las cosas que van ahí, que no me gustan un poco de la religión. Por ejemplo, eso de pedir perdón, en mi punto de vista, el mero hecho de tú entender por qué hiciste las cosas y corregirlas tú, de trabajarte tú, para mí es suficiente. No tienes que pedir perdón a nadie. Claro, son diferentes tipos de acercamiento al mismo punto, ¿me entiendes? O sea, tú como que interiorizas ese tipo de cosas y yo las exteriorizo hacia alguien más, como que para pedir perdón, ¿no? Pero, o sea, creo que se llega al mismo punto porque te sientes mejor contigo mismo y Esa es aprendes. esa es la cosa. Sí, creo que Pero eso te digo, lo único que no me gusta es que te veas de menos, porque de alguna forma te ves de menos. Y eso es lo que quería contarte. Por ejemplo, hay esa imagen de David, y esto es totalmente católico, ¿no? Pero hay esa imagen que hizo David, David, No sé. que pintó la capilla Miguel Sixtina. Ángel.
Miguel Ángel es que pintó la Capilla Sixtina. Claro, no, David. No, tal David. No, este man pintó. Y él, en la imagen del humano tocando a Dios, ese dedo que está, él hizo la conexión. No, casi, No, él hizo la conexión. Él hizo. Y cuando hizo la conexión, los padres primero, los padres de esa iglesia en donde pintó la Capilla Sixtina, los manes le pusieron full peros. Por ejemplo, todos los ángeles y toda la gente que estaba en la capilla, en el dibujo, estaban desnudos. Y los padres le hicieron que les pongan ropa. Pones chones a ese Sí, bueno. Y cuando se le vio que Dios y el ser humano estaban tocándose, los padres dijeron que no se pueden tocar porque esa es la interpretación de los hombres, ¿no? Exacto, pero los manes dijeron que no se debe tocar porque la única conexión que deben tener los seres humanos normales con Jesús o Dios es a través de los papas y de los no, eso yo no creo. Y le hicieron borrarle el dedito y le pusieron así. Yo creo que estás en conexión directa con Dios. O sea, puedes hablar, puedes decir, puedes hacer todo. Yo he llegado a conversar así directamente, o sea, sin nadie, no, obviamente, no lo puedo estar viendo, pero conversar, así como si estuviera conversando contigo, conversar también. Así, ese tipo de conexión que creo que es parecida porque, ya te digo, se llega al mismo lugar. Ponte otra cosa, es que yo oro y pido las cosas a Dios, y entonces Dios, yo he sentido que me las da, pero tú me estabas diciendo que tienes algo parecido, que es igual pedir como que, no sé, el universo, no sé si quiero explicar. Sí, al universo. Y esto también te lo da. O sea, igual llegamos al mismo punto con diferente manera, ¿no? Algo que tú dijiste y era muy importante es que el agradecer. Eso para mí es la forma de atraer las cosas que vienen, que están en tu vida. O sea, la una es pedir. Yo, en cambio, agradezco, como si las tuviera. Es medio raro, porque ponte, aquí ya no entra solo la religión y el universo y la energía, sino que también entra la física cuántica. Sí. Te juro, no es que la física cuántica te dice que todas las posibilidades que quieras existen ya en este mismo espacio físico o no. Es que la física cuántica, o sea, comprueba, por ejemplo, que las moléculas están en constante movimiento, aparecen y desaparecen, y a dónde van nadie sabe. O sea, que la energía está en constante movimiento. Ahora, ¿qué es lo que mueve esa energía? Para mí, tú eres, con tu intención, mueves esa energía. Tú eres el moderador de lo que está pasando. ¿A través de qué? A través de tu propia estado de ánimo, tu propia vibración. Sí, yo sé que suena muy esotérico. Muy esotérico. Pero no es nada esotérico, de hecho es bastante científico. Tus células, tus moléculas están moviéndose, están en constante vibración. Tú mismo, tu energía está en constante vibración. Eres un imán, o sea, constantemente estás atrayendo las cosas que te pasan. Y a través de la meditación, es lo que yo hago, atraigo o busco mejorar mi campo, mejorar mi energía, mejorar mis moléculas para atraer lo que yo quiero. No pido, agradezco. Pero es una forma de meditación. Entonces yo creo que la oración es un tipo de meditación que hace que llegues al mismo punto, que te tranquiliza, que te calma, que te pone como que una gran sintonía, una buena sintonía, y se llega, o sea, es parecido. Solo que los métodos son diferentes. Eso es lo que me maravilla y por eso te dije que habláramos de esto, porque creo que tenemos métodos diferentes y llegamos a lo mismo. Por ejemplo, yo oro también, pero eso es como que me da paz. Y eso tú estabas diciendo que es para ti la meditación. Sí, llegar a ese estado de tranquilidad. Que hablaba recién con mi hermana de esto y él hablaba que nuestro estado natural es la paz, es la tranquilidad, es estar bien. Y cómo llegas a ese estado es quitando capas, quitando cosas de la cabeza. Y una de las formas es meditar. O la forma que a mí más me funciona es meditar. Claro, y ponte, eso me funciona a mí orando, o sea, yo igual quito todo lo que tengo encima, o sea, se lo digo a Dios y ya pues le estoy pidiendo y así me siento mejor. Entonces son las mismas cosas. Ahora, ¿cuáles crees que son las diferencias que hay entre la meditación o filosofía versus la religión? Hay algunas, por ejemplo, como tú decías, la filosofía no se puede generalizar como la filosofía, o sea, no hay una filosofía que digas, esta es la filosofía. Esta es mi filosofía. Bueno, sino que ni la religión, tampoco tú no puedes agarrar y decir, la religión es esta religión. Sí, porque claro, ahí va. Porque de hecho la tuya me parece un poco más coherente, bastante más coherente. El catolicismo me parece bastante
bastante tóxico. Es como la novia tóxica de las relaciones. El catolicismo es el catolicismo es la novia tóxica de la religión. ¿Por qué? Porque el catolicismo, primero, tacha el bien y el mal. El bien y el mal como, haces esto, te vas al cielo, haces esto, te vas al infierno, no hay grises. Segundo, eso sí te trata como estúpido, porque te pone a alguien más, que serían los padres y toda la onda, a decirte cómo tienes que vivir tu vida, no a cuestionarte cómo tú crees que deberías vivir tu vida, y no, yo te tengo que decir cómo vivir tu vida. Y me tienes que hacer Y me caso. haces caso, te vas al infierno, porque yo estoy en contacto con Dios. Y te trata como estúpido. Y el tercero es que se ponen un nivel más arriba que tú. O sea, los manes cuando te dan la charla en la misa y toda la onda, no te están hablando al mismo nivel como de tú a tú. Yo soy el padre, tú eres mi oyente ahí que tienes que hacerme caso. No se ponen al tú por tú. Eso no me parece. Y que o sea, no utilizan como que la conciencia para hablar, sino utilizan el ego para hablar. Es como que te dicen, te hablan de la envidia y te hablan de todo esto y que la gente mala y que la gente que no cree en esto es mala. Lo que está pasando ahorita con los homofóbicos, viste que el Papa dijo que no puede bendecir a los matrimonios homosexuales. ¿Quién carajo eres vos para estar diciendo que está bien o que está mal, ¿sabes? O sea, eres un humano más. Y no estoy desmeritando a los humanos, somos muy, muy poderosos, pero no eres nadie para juzgar desde el ego a las otras personas y decirles por dónde debería ir su vida. Ajá, yo nunca lo he dicho, siempre he dicho mi vida es mi vida, tu vida es. O sea, haz lo que quieras con tu vida. Tú puedes hacer lo que quieras, no sé. No sé si me debería sentir responsable por decirte cómo vivir. Eso no me gusta. Otra cosa que no me gusta de la religión, eso sí te voy a aceptar, es que a veces impulsa a la fe ciega. O sea, que esto es así y es así y no te explican. Y eso he escuchado de algunos amigos que van, ponte parece como que estoy en contra de la religión católica, pero no es así. Yo, Solo que, solo que he tenido experiencias con eso, que a veces van y preguntan, le hacen las preguntas al padre o a quien sea, y le dicen, no sé, es porque es así, y de ahí se van por otras ramas y no le terminan de dar la explicación de por qué ponte se tienes que bautizar, o por qué tienes que seguir, o por qué tienes que ser bueno. O sea, te incita a una fe ciega, cosa que yo nunca, o bueno, por lo menos desde que tengo memoria, no he tratado siempre de cuestionarme a la religión, cuestionarle y de ahí verle el punto lógico, porque no creo que deba ser, que esté correcto creer por creer. bueno, ahí en parte de mis creencias, sí, yo creo que sí hay fe que no se puede comprobar. Por ejemplo, lo que yo te digo de la energía y toda la onda, no está comprobado que mientras mejor estés energéticamente atraigas algo mejor a tu vida. No está comprobado, ¿no? Pero yo creo que sí o sea, así vivo yo, es lo que yo experimento todos los días y eso es lo que a mí me sirve. Ahora, totalmente de acuerdo contigo, o sea, yo creo que igual la religión no te hace cuestionarte, y es la diferencia con la filosofía. La filosofía te hace cuestionarte de por qué estás haciendo esto, qué parte de tu humanidad está saliendo y estás cometiendo un crimen o estás haciendo algo bueno por otra persona, con qué parte de tu humanidad lo estás haciendo. Y esa es una de las más grandes diferencias. Claro, cuando en la religión te dicen no mates, pero hasta ahí, ¿no? Digo, te tratan como Y deberías de saber por qué, o sea, se siente mal, bueno, no he matado a nadie. Se siente mal matar a gente, ¿no? Sí, sí, es feo, ya lo dejaré de hacer. Pero creo que sí deberían ahondar un poquito más ese tipo de cosas que yo lo he hecho. Me cuestiono todo lo que hay en la religión. Y bueno, llego al punto en que, al mismo punto en que sigo queriendo ser creyente, pero con racionalidad. Sí, sí. ¿Cuál crees que es el objetivo de la religión y de la meditación? ¿Crees que tienen un mismo objetivo o crees que De la son filosofía. totalmente diferentes? Ah, la filosofía. De la filosofía. El objetivo yo creo que es llegar a vivir en... Ponte, el objetivo del estoicismo, que eso te digo, no puedes meter a todos en un mismo saco. El objetivo del estoicismo es vivir bien con tus pares, con los seres Tus humanos, panas, pues, sí. y no hacer el mal a otras personas, llegar a entender que debes buscar el bien para el resto de personas. El objetivo del taoísmo, por ejemplo, es llegar a la paz, es llegar al nirvana, llegar
El budismo es llegar al nirvana, pero el objetivo del taoísmo es llegar a la paz, a la conciencia plena, a la iluminación, que dicen. Esos son diferentes, pero más que nada todos van encaminados a estar bien, ¿sabes? A sentirte bien contigo mismo y sentirte bien en donde estás y hacer el bien a las personas y el bien, ¿sabes? Pero, o sea, cada vez que dices eso, me dice, o sea, en mi mente está, pero eso es la religión. O sea, Ahora, porque la todos, religión. o sea, si es que ves la base, o sea, no todo lo tergiversado que puede estar, es que todos estén bien, que todos vivamos en un mundo bonito, feliz, así, dulce y rosado, y que, y que todos estemos bien, que tú seas bueno conmigo, que yo sea bueno contigo, y que todos sean así, bueno, podemos ir al cielo ya después eventualmente. Ya, ponte, eso no hay un cielo en esto. Así no hay un cielo. No hay un cielo, porque no hay un castigo ni un premio. Haces lo que haces desde la conciencia, haces lo que haces desde cómo estás tú por dentro. No haces por el miedo a llegar al infierno o por el incentivo de llegar al cielo. ¿Sabes? Porque te tratan como un niño, es lo que te digo, te tratan con un dulce o un, Sí, sí, sí. un fósforo, Un palo. ¿sabes? Un palo. Ahí o haces esto y te vas al cielo, o haces Pero esto y te bueno, tampoco, o sea, yo no soy bueno porque me quiere ir al cielo, o sea, sí me quiere ir al cielo. Pero, o sea, no tengo presente eso, o sea, hago porque es lo correcto. Y creo que esa es la base, o sea, haz esto porque es lo correcto. De ahí, como un bono extra, te puedes ir al cielo. Un bonito extra, te vas ahí al cielo. Sí, o sea, pero debes de portarte bien, no, o sea, como tú creas que está bien, está bien. Sí, yo creo que igual, o sea, solo son palabras al final. La filosofía, la religión, el catolicismo, el cristianismo, solo son palabras. Yo creo que todos se dirigen, o sea, las bases de todo, sin ya la estructura cristiana, la estructura católica, el objetivo es llegar A un bien común. a vivir plenamente y a un bien común, sí. Representantes, tú querías hablar de los representantes de... Ah, sí, por ejemplo, esto decía, un filósofo increíble es Jesucristo. El man es de los primeros y más pros y más cracks y los que daban mejor el mensaje. Ahora la gente tergiversó eso y creó las religiones. Otro representante, en el caso del estoicismo, Marco Aurelio, Séneca, Sócrates, todos ellos vienen intentando dar este mensaje desde el cuestionamiento y desde la razón. Y también surgen este tipo de conclusiones que es parte, o sea, que se pueden comparar con la religión. Hablaba de las dos corrientes, estas dos corrientes a través de los representantes, porque ves cómo han vivido ellos y se puede ver los resultados que dan en la práctica. Por ejemplo, Marco Aurelio vivió muchísimas guerras viviendo a través del estoicismo, que él aprendió de Séneca, y él vivía tranquilo, o sea, el man sobrevivió a un montón de guerras y además perdió muchísimos de sus hijos y no se volvió loco, ¿cachai? O sea, el man vivía en paz y toda la onda a través de la filosofía. De ver. Alguien que se me vino a la mente ahorita que acabas de decir, bueno, supongo que no lo conoces, que es Job, que igual perdió todo, perdió su casa, perdió todas sus viviendas, perdió todos sus hijos y aún así estuvo con Dios. O sea, hay cosas muy parecidas que la verdad me fascina todo esto. Sí, a mí también me parece muy interesante, es muy interesante. Y como conclusiones, tenemos que, en primer lugar, crea tu propio criterio. Sí. O sea, tomando en cuenta, seas religioso, no seas religioso, con todas tus experiencias de vida, todo lo que creas, todo lo que leas, crea tú mismo un criterio que puedas seguir. Experimenta tú misma las creencias que estás viviendo, o sea, que estás aceptando como ciertas. Algo que decía Osho, y eso hablaba con mi amigo, es que todo esto son palabras y teoría y toda la onda y puede servirte de mucho, sí, pero lo que más te va a servir es la experiencia. Tú pones en práctica todo esto y aceptas esto como verdad para ti, si esto a ti te funciona, si a ti te lleva a vivir una mejor vida, una vida más plena, más tranquilo, más feliz, tú aceptas esas creencias y fórmate tu propia estructura de creencias, la tuya. También cuestiónate siempre, no te quedes con el que él me dijo, entonces esto es lo real. Yo siempre me cuestiono y eso que soy religioso, ¿no? Que se necesita bastante fe para eso. Cuestiónate todo, no solo en la religión, en todo lo que tengan tus profesores, tus papás, todo. Sí, eso. Eso, creo que con eso terminamos. Tenemos redes sociales en donde pueden dar su punto de vista, sea cual sea. En Instagram, en Facebook, estamos subiendo pedacitos de estos videos y YouTube. Y escúchanos en Spotify y en todas las plataformas de podcast. Deja tu comentario, ¿tú eres religioso o tú eres más ateo o llegado a la filosofía? Sí. Déjalo en los comentarios y bueno, hasta otra. Sí, cuídense.
Bien, amigo. ¡Woo!